Romanos 9. Romanos 9, el día de hoy vamos a ver Romanos 9 del 10 al 13. Como yo le había dicho a ustedes anteriormente, Romanos 9 es doctrinal, muy doctrinal. A través de Romanos 9, el cristiano ha generado mucha doctrina con referencia a la salvación, con referencia al propósito, con referencia a la predestinación. No sé si usted ha escuchado esto que está muy de moda. O sea, siempre estuvo, pero ahora está como con el tema del internet, con el tema de la sobreinformación, está más ahí, más de moda. De que Dios nos elige, del propósito, de que Dios, cierto, nos tiene predestinados para la salvación, de que Dios nos tiene predestinados para hacer algo con relación a lo que Él quiere. Entonces hay muchas cosas que son ciertas y muchas cosas que no, porque desgraciadamente hay muchos versículos de la Biblia, como hemos hablado siempre, están muy mucho fuera de contexto. El contexto de la historia, el contexto de la Biblia es extremadamente importante. Los teólogos lo llaman una exégesis. Es muy importante hacer una exégesis de la Biblia, porque a través del mundo, a través de la historia, se han levantado muchos falsos maestros, muchas falsas predicaciones, muchas falsas motivaciones, sacando las cosas de contexto. Hace un tiempo, no sé si ustedes conocen a Dante Gebel. Yo creo que sí, porque ¿quién no conoce a Dante Gebel? Yo he hablado con mi papá sobre su forma de ver el evangelio, porque yo le decía, él es muy convincente para hablar, porque hablaba de cómo la doctrina hería al cristiano, porque incluso se iba para otro lado. Él hablaba y decía cómo la doctrina hería al cristiano, porque el cristiano que buscaba doctrina te tiraba a ser una persona contenciosa, siempre peleaba, siempre, entonces eso provocaba de que la iglesia se dividiera. En cierto punto tiene razón, porque él hablaba, decía esto, pero el motivo de él, fundamental, era prácticamente decir de que no teníamos que conservarnos tanto en la doctrina. Entonces uno como cristiano nos dice, oye, esto no es bueno que él diga estas cosas, porque la doctrina a nosotros nos enseña cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que creer, cómo tenemos que caminar, es una regla, es una medida, porque si no, caminaríamos como todo nomás, así al azar. Así porque yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo acá, lo que una vez el Señor me mostró. Cuando de repente muchas de las cosas que las cuales Dios nos muestra, o nosotros creemos que nos muestra Dios, están fuera de la Biblia. No sé si una vez les conté, una vez yo conocí a una hermana que ella no era cristiana, ella estaba comunicando el evangelio y decía que ella tenía muchos problemas. Entonces de repente ella se pone a orar en la pieza y escucha una voz audible que le dice, busca a la Virgen. Entonces, si ella no hubiera tenido conocimiento, ¿qué hace? Busca a la Virgen. Si ella no tuviera doctrina, ¿qué pasa? La busca porque su experiencia la llevó a que una voz audible y una voz que la hacía sentir, dijo que me hizo sentir tranquila, como cuando me dijo, busca a la Virgen. Entonces, si no fuera por todo esto, por la doctrina realmente, por lo que nosotros creemos, hablaría cualquiera, o seguiríamos cualquier cosa. Entonces, Romanos 9 es muy doctrinal, porque nos enseña la elección, nos enseña la misericordia, nos enseña el propósito, nos enseña cosas que son muy importantes, de las cuales el cristiano cae, y cuando el cristiano cae en estas cosas, ¿qué le pasa? Cae en el ego, que es lo que al enemigo le encanta, que el cristiano se crea autosuficiente y se crea mejor que el otro. Como yo tengo más cargo, como yo hago esto, como yo hago esto otro, como yo oro más, como yo ministro más, te puedo juzgar a ti. ¿Qué es lo que provocan estas doctrinas falsas? Nosotros vimos en la clase pasada cómo todos somos iguales. Como Pablo le intenta decir al judío por el conflicto territorial que viene entre ellos dos, de que somos todos iguales. De que si yo llevo 20 años en el evangelio, para que lleva 2 meses es igual de santo que yo. Y Dios lo usa tanto como a mí. Y de que Dios lo ama tanto como a mí. Somos iguales doctrinalmente. Que el hermano para que se entienda, el hermano que limpia el baño es tan importante como el pastor. Para Dios son los dos iguales. Los dos, ¿cierto? Ninguno, que el pastor tiene ministerio. Él también tiene ministerio. Todos los ministerios en Dios son todos iguales. Al igual que el pecado. Todos los pecados son iguales. No, lo vimos, ¿cierto? De repente uno se dice, ¡ay, este es fornicario! Pero tú eres mentiroso.
Y tanto la mentira como la fornicación para ellos es pecado. Así que las dos cosas son de muerte. Entonces eso también lo hemos visto. Porque es importante comprender este concepto doctrinal, porque también nos saca un peso de encima. De comprender, como lo vimos en Romanos 8, que nosotros estando en el Espíritu no nos condena a nadie. El pecado no nos condena, incluso Dios aboga, Jesucristo aboga e intercede por nosotros. Pero eso es para los que están en el Espíritu, y vimos también lo que significa andar en el Espíritu. Pero ahora vamos a Romanos 9, como dijimos, del 10 al 13. Y dice así, la versión Reina Valera para los que tienen su Biblia. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni mal ni bien, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese por las obras, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estos versículos están ligados a la clase pasada. Entonces, puede ser que esta clase sea un poco aburrida. ¿Por qué? Porque es doctrina. Y la doctrina es como leer Deuteronomio. ¿Quién ha leído Deuteronomio? ¿A quién le gusta leer Deuteronomio? Como que Dios hizo esto y el sacrificio no sé cuánto sirve para esto. Entonces de repente, porque para el pueblo era importante, ¿cierto? Porque era su ley. Para nosotros los gentiles no es tan importante, entre comillas. Pero es igual que esto. Quizás para las personas que no les gusta la doctrina esto no es importante porque, ¡ay, qué lata! Para las personas que sí les gusta la doctrina y quieren saber de doctrina, a mí me encanta la doctrina, es atrayente porque nos habla de un concepto de los cuales más que defender la fe es comprender cómo trabaja Dios. A mí me encanta saber cómo trabaja Dios. Obviamente nunca voy a comprender todas las cosas, pero cuando uno sabe cómo Él trabaja, para mí en lo personal, siento más su realidad y siento más también sus atributos, como la misericordia, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el versículo 10 parte con un y no solo esto, ¿cierto? Dice, y no solo esto, porque está refiriendo a los versículos de arriba. Nosotros en la clase pasada vimos algo muy importante que era el simbolismo de Isaac. Dios, ¿cierto? No trajo a Isaac porque sí, porque era lindo, porque era bonito, porque era hijo de Abraham. Lo trajo con un propósito, que era una representación directa de Jesucristo. Porque es lo que significaba el pacto, ¿cierto? Isaac significaba el pacto, y Jesucristo también significa el pacto y la promesa. Eso es lo que significaba Isaac. Por eso nosotros hicimos una comparación entre Esaú e Isaac. ¿Por qué Dios no eligió o por qué la primogenitura cayó sobre Isaac y no sobre Esaú? Cuando legalmente tuvo que haber sido sobre Esaú porque era el hijo mayor. Ismael, perdón. Porque era el hijo mayor. Como barrar eso ahí, porque ¿cómo? Esaú es que era Ismael. Entre Ismael e Isaac. Porque legalmente todo pertenecía a Ismael. Porque era el hijo mayor, aunque sea de otra mujer, todo pertenecía a él. Pero Dios, como hizo el pacto sobre un hijo con Sara, ¿cierto? Ismael no proviene de Sara, provenía de Agar, entonces no era parte del pacto, pero aún así era el hijo mayor. Entonces, con referencia a esto, con referencia a Isaac e Ismael, Dios dice, y no solo esto, ahora nos habla de otra descendencia, que es la que sigue de Isaac, que también para el pueblo de Israel es muy importante, que es Esaú y Jacob. ¿Por qué para ellos son importantes? Porque son los patriarcas de su ley. Porque de ahí proviene Jacob y Jacob se le llama Israel. Entonces de ahí ellos provienen de Jacob. Abraham, el padre de todo, y Jacob, el que marca el principio del pueblo. Entonces para ellos Jacob era muy importante. Porque recordemos que el judío se creía superior, se creía más que el gentil. El judío se creía más que toda la nación, entonces ellos pensaban que al provenir directamente de Jacob, ¿cierto? De ellos tenían que someterse, tenían que obedecerle porque ellos eran los primogénitos. Entonces ahora les antepone otra descendencia importante para ellos, que es Esaú y Jacob. El versículo 11 parte con un paréntesis, que es una explicación. A diferencia de muchos paréntesis del Nuevo Testamento, ¿cierto? Este paréntesis sí lo dice Pablo, no es algo que dice el autor. Esto sí está en los escritos originales.
Dice así, dice, pues no había aún nacido, el versículo 11, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. El versículo 11 comienza con una palabra que ha traído muchos problemas al pueblo cristiano, que es la palabra elección, la elegir con un propósito, elegir a alguien. Porque el pueblo de Israel se sentía elegido también. Por eso menciona directamente a Jacob. Así como de repente nosotros nos sentimos elegidos por estar aquí, ellos se sentían elegidos, se sentían predestinados para la salvación. Porque como Dios dice de que Él eligió, cuando Dios habla con Rebeca, le dice de que cuando están en la guatita, le dicen, yo a tus hijos, ¿cierto? Ya decía, ellos serán el futuro de Israel, ellos serán el futuro de mi pueblo. Y ya profetizó con ellos antes que ellos nacieran. Y aquí es lo que dice el versículo. Dice, ¿cierto? De que antes que ellos hicieran lo bueno y lo malo, ellos ya estaban predestinados para algo. Y aquí entra esta disyuntiva tremenda. El versículo 11, en la versión NTV, para que se entienda un poco mejor, que es el paréntesis, dice esto. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Como dijimos anteriormente, el judío creía de que ellos eran elegidos por ser santos o por ser descendientes. Incluso ellos, por tener sangre judía, solamente de sangre sentían que por eso ya eran salvos. Por eso ya se sentían con la autoridad de juzgar al gentil o que el gentil se le sometiera. Ellos ya se sentían que eran predestinados para ser salvos, porque eran hijos de la descendencia. Entonces, Pablo comienza a hablar sobre este concepto de lo que significa ser salvos para salvación, de ser elegidos para salvación y cómo elige Dios. Porque hasta el día de hoy, eso se cree así. Se cree de que los que estamos acá, ¿cierto? Los que no nos hemos apartado, es porque Dios nos eligió. Porque la gente cree eso. Cree de que Dios nos elige a nosotros. Para estar aquí, es porque Dios te eligió a ti para ser salvo. Entonces, con base a ese pensamiento, es con el que vamos a hablar hoy día. Este versículo, el 11, si nosotros lo leemos así a la ligera, hace creer de que Dios sí elige personas, ¿cierto? Porque Él dice aquí, dice que los concibió, los eligió antes de haber nacido, sin haber hecho nada malo. Dice el versículo. Dice de que Él los eligió antes de haber nacido. Antes que hicieran algo malo o algo bueno, Él los eligió porque tenían un propósito que cumplir. Entonces, este versículo llega a las personas a pensar de que nosotros sí podemos ser predestinados o sí podemos ser elegidos antes de nacer. Yo, al ser nacido para ser salvo, significa que nunca, jamás de lo jamás me voy a apartar. Esto crea una doctrina que se llama el calvinismo. Porque nosotros vimos en el versículo pasado, en la clase pasada, en Romanos 8, de que Dios sí elige personas. Pero no a personas, sino elige un pueblo completo. Para que el pueblo completo pueda acceder a ser salvo. No que es salvo, sino que pueda acceder a ser salvo. Ahora resulta que Pablo aquí dice algo un poco apartado de ese tema. Porque dice de que Dios eligió a Jacob y a Esaú para algo, para un propósito, para un propósito predeterminado. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que significa ser elegidos, lo que significa tener un propósito, porque también este concepto, la gente cree de que Dios también te llamó con un propósito predeterminado. Ahora, la palabra de esto, ¿cierto?, es lo que significa para nosotros ser predestinado. Porque como dijimos, el judío creía que ellos eran predestinados por el simple hecho de ser judíos. Entonces, es que necesitamos que esto se entienda, porque ellos sentían que eran santos, que eran salvos, por tener sangre judía aquí dentro. Nosotros creímos que porque viniendo los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, somos salvos porque como nos gusta, ¿cierto?, es porque Dios puso aquí esto en nuestros corazones, de ser salvos. Entonces, como somos salvos, con base a nuestras acciones, ¿cierto?, demostramos esa salvación. ¿Qué es lo que intenta aquí decir Pablo? Lo que pareciera que quisiera decir Pablo. Porque es lo que dice en el versículo 11.
Entonces, hablemos sobre lo que significa ser elegido. Entonces, ¿cómo uno sabe que fuimos seleccionados para ser salvos? ¿Cómo uno sabe eso? Por ejemplo, ¿qué es la pregunta a la que le podemos hacer a estas personas? Para las que quieren la salvación. ¿En qué momentos ellos sienten, o en qué momentos ellos, o si usted se siente así, en qué momento usted cree, o piensa, o qué momento se dio cuenta de que usted es salvo siempre? ¿Cómo se da cuenta de eso? ¿Cómo se da cuenta uno? ¿Cómo se da cuenta de estas personas? ¿Cómo se dan cuenta los judíos? Se dan cuenta cuando hacen cosas. ¿Por qué? Como dijimos anteriormente, como ellos predicaban, como ellos oraban, como ellos leían, como ellos escudriñaban, ellos decían, fui hecho para esto. Entonces, ¿qué significa? Como fui hecho para esto, es porque nací con este propósito de ser salvo. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano del día de hoy? Que pasa exactamente lo mismo. Ellos creen que son salvos, siempre. Ellos creen que nunca se van a apartar. Ellos creen que son predestinados. Ellos creen que son elegidos, que tienen un propósito establecido, porque como sienten que hacen todo bien en Dios, como que les nace natural. ¿O no? Es como, yo voy a la iglesia porque me nace venir a la iglesia, porque significa que esto está en mi ADN. Yo nací para ser salvo. Nací para congregarme. Nací para cantar, nací para alabar, nací para ser maestro, nací para esto. Entonces, esta mentalidad se incluye en la mente de las personas. En los calvinos se incluye aquí. Ellos creen que son salvos por sus obras. Ahora, resulta que el versículo mismo 11 nos dice de que Dios no elige conforme a las obras. El versículo dice, es cierto, de que Dios no elige por medio de las obras. Porque aquí dice que no los eligió ni cuando hicieron ni lo bueno ni lo malo. O sea, de que por obras no los eligió. Porque dice de que Él los predestinó sin que ellos hayan hecho nada. Sin que ellos hayan hecho ni... aunque Él sabía lo que iban a hacer en su camino, pero Él los predestinó antes de que supieran lo bueno y lo malo. Entonces, esto refuta la pregunta un poco la que hicimos anteriormente. Significa de que yo no puedo saber que soy salvo, o yo no puedo tener certeza de mi salvación por las obras. Porque por obras, ¿cierto? No es justificación para que yo me sienta salvo. No, yo estoy trabajando donde un hombre. ¿Me traía agüita, guatón? Perdón, hermano, que estoy... Hermano, ¿me trae agüita? Hermano, diácono. Estoy donde un hombre, es que no solamente lo he escuchado a él, sino a muchas personas, que se sienten justificados, se siente que Dios está con ellos porque oran en la mañana. Porque se levantan, porque hablan en lengua, porque tienen una iglesia grande, porque el Señor los bendice con moneda. Entonces, ellos sienten de que nacieron para ser salvos, o de que están predestinados para salvación, solamente por sus obras. Y Pablo parte diciendo en el versículo de que Dios no eligió a Esaú y a Jacob por sus obras. Entonces, si no es por sus obras, supuestamente, dicen ellos, ¿por qué nos elige? Por el propósito, dice. Porque el versículo 11, dice de que Dios nos elige conforme a su propósito, conforme al propósito. Entonces, esto hace pensar de que Dios nos elige a nosotros por nuestro propósito. Porque también se llega a pensar, se llega a estipular de que nosotros fuimos hechos para tener un propósito establecido. Está muy de moda dentro de la iglesia pentecostal, en realidad, se ve mucho esto, de que la gente clama y dice, Señor, dame mi ministerio, dame mi propósito, la vida. Nosotros hablamos, ¿cierto?, en la clase de Romanos 8, que el propósito de cristiano, ¿cuál es? Alabar a Dios. ¿Y cómo uno alaba a Dios? No en la iglesia, a la afuera, predicando, siendo cristiano, uno alaba a Dios. Tampoco significa de que, como dice este hombre, el Santo Tomás, que decía, Santo Tomás es porque se llamaba Tomás, pero para que se refiera, dice de que él predicaba solamente con su presencia. No es eso. Porque él decía de que hay una historia que él estaba con su discípulo y le dice, ya, vamos a predicar. Ay, el hombre estaba motivado, voy a predicar, que decía Tomás, ¿cierto? No es Tomás de la Biblia, sino era un sacerdote católico. Entonces él dice que va a comprar, va a la feria, va para allá y va para la casa. Entonces llega el discípulo y le dice, oye, ¿y qué momento vamos a predicar? Ya lo hicimos, pues. Cuando nosotros fuimos a comprar, predicamos. Por mi presencia prediqué.
No refiere a eso. No refiere a predicar con el tema de mi presencia, sino refiere a predicar con el testimonio, con la boca. Porque vimos nosotros en Romanos 8 que el hombre que está en el Espíritu suda a Jesucristo, suda a Jesús. O sea, de que habla siempre de Cristo. Habla siempre de Jesucristo acá, Jesucristo me salvó, cantamos canciones todo el día, estamos alegres, predicamos que el Señor te bendiga, ¡hola, bendiciones! Estamos siempre hablando de Cristo, siempre bendiciendo, siempre amando, siempre predicando el Evangelio. Entonces, la gente, al igual que los judíos, ellos sentían que tenían un propósito y de que Dios quizás no nos predestina para ser salvos, pero sí nos predestina para tener un propósito fundamental en esta tierra. Resulta de que este versículo, por ejemplo, refiere al propósito, pero ahora nace la pregunta, ¿cómo yo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo yo sé cuál es mi propósito? Según las obras. O sea, de que tampoco funciona así. Por ejemplo, ¿yo cómo sé que soy bueno para dibujar? Cuando dibujo. ¿Cómo yo sé que soy bueno para dibujar? Cuando la gente me dice que dibujo bien. Si yo no dibujo, la gente nunca va a saber que soy bueno para dibujar. Entonces, mi propósito está sujeto también a las obras que yo hago. Y resulta de que la salvación, de que Dios no eligió a Esaú y a Jacob por su propósito, por el propósito de ellos, porque ellos no tenían propósito. Entonces, nace aquí esta disyuntiva donde el hombre dice, ya, entonces si no soy salvo desde el principio, y si no tengo propósito, entonces ¿para qué fui hecho? ¿Para alabar a Dios? Pero, y si eso no te basta, tenés cualquier problema. Porque fuimos creados para eso. Entonces, resulta, ¿cierto?, de que nosotros, si nos creemos que somos seleccionados por ser salvos, si nos creemos que somos seleccionados para tener un propósito, tanto el propósito como la salvación, para nosotros, para darnos cuenta, dependen de las obras. Y por obras, ¿cierto?, Dios no elige a nadie. Por obras nadie se salva. Por obras nadie puede hacer nada. Dios no eligió a Esaú y a Jacob por sus obras, y tampoco los eligió porque ellos iban a ser santos. Porque ellos no fueron santos. Si nosotros vemos un poco la historia de Esaú y Jacob, ¿cierto?, ellos no estaban lejos de salvación. Lejos. Porque incluso adoraban a un Dios que ni conocían. Ellos, vimos la última vez en una predicación, vimos también, si nosotros revisamos la Biblia, tanto Jacob, cuando después que se escapa de su hermano, él todavía le decía el Dios de mi padre, el Dios de Isaac, porque él no conocía a Dios. Él tenía una conciencia de quién era Dios, como todos los que están en el mundo. Dios no elige a Jacob y a Esaú porque son lindos. O tampoco los elige por las cosas que ellos van a hacer. Porque nosotros vemos también en la Biblia de que las cosas que hace Jacob y hacen Esaú no son cosas que son muy buenas tampoco. Cuando pelea con el ángel, hay gente que predica, tienes que pelear con el ángel. Pero si nosotros leemos bien este versículo, el ángel le dice, oye, ¿qué tienes conmigo? Quiero que me bendigas. Oye, pero si tú ya eres bendecido, si eres primogénito. No, pero quiero que me bendigas. Ah. Entonces, el hombre, por eso se le llama usurpador, él era como toda la gente de hoy en día. Mucha gente como el tema del dinero. Quiere ganar, ganar. Win-win. Entonces, este pensamiento no es cristiano. Porque uno, ¿cierto?, uno no debiera vivir la vida queriendo joder al otro. Queriendo sacar beneficio propio, que es como era Jacob. Él quería sacar beneficio propio de todo. Del hermano, del papá, de la mamá, de todo. Incluso hasta del ángel que encontró. También quiso sacar de él también algo propio. Entonces, sus obras y su propósito tampoco... ejemplo, no podemos comparar a Jacob con David. Porque David él hace cosas establecidas. Aunque no así, ¿cierto?, por medio de su camino, pero Jacob no hace grandes cosas. Entonces, el dicho es ¿por qué? Entonces, ¿por qué Dios elige a alguien? ¿Por qué eligió a estas dos personas? Y el versículo 11 lo dice. El versículo 11 dice que los eligió por el propósito de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios eligió a Esaú y a Jacob por su propósito, pero por el de él mismo, no por el de ellos. Dios eligió a todos estos hombres del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿cierto? Los eligió a ellos por su propósito, no por sus capacidades. ¿Qué es lo difícil de entender y comprender?
Porque resulta de que vemos a Dios eligiendo a 2 niños antes de que fueran, desde que estaban en la guata de la mamá, antes que nacieran. Los elige. Ahora el tema es por qué los elige. Si supuestamente Dios no elige a nadie. Porque nadie fue hecho para ser salvo. Nadie fue hecho para ser libre. Nadie fue hecho para. Pero Dios, él lo que intenta es que Pablo comprenda a los judíos y lo que también uno quiere que la gente entienda. Dios a ti, ¿cierto? Dios a ellos, perdón, no los eligió por ser lindos. No los eligió para que caminaran en el buen camino. Él eligió su propósito sobre ellos. Porque Él tenía un plan, un pacto que hizo con Abraham desde el comienzo. Incluso nosotros vemos, ¿cierto?, que Él hace el pacto, lo hizo con Él mismo. Cuando Dios habla con Abraham sobre la descendencia, que lo hablamos también la clase pasada, que es muy importante, Él no hace pacto con Abraham, porque Abraham se queda dormido. Él lo hace con Él mismo. Él mata el cordero y Él pasa por entre medio, Él solo. O sea que significa de que Él hace el pacto con Abraham, con Él mismo. Ya que en esos tiempos, cuando uno hacía pacto de sangre, ahora es con el cupo, antes era un pacto de sangre, ¿cierto? Se partía el becerro y tenían que pasar los dos. Tiene que pasar el que hizo el pacto y el que recibe el pacto. Para que si rompieran el pacto, le iba a pasar lo mismo que al cordero. Iba a ser partido en 2. Que es lo que... Así se hacían los pactos. Pero resulta de que cuando Dios hace pacto con Abraham, entre comillas con Abraham, Él lo hace solo. Porque Él pasa 2 veces por el cordero. ¡Pum, pum! Y porque Abraham estaba durmiendo. Entonces Él hace el pacto con Él mismo. Él hace el pacto con Él mismo de que va a venir un pacto nuevo, que iba a venir un hombre, que iba a venir una persona que iba a hacer que la descendencia fueran todos nosotros. Entonces resulta de que Dios no elige a Jacob y a Esaú porque eran lindos, los elige porque Él tiene un pacto con Él mismo. Él no elige a las personas. Nadie fue creado para ser salvo, nadie. Diferencia es de que fuimos creados para poder alcanzar salvación, que es totalmente distinto. Porque Jesucristo viene, como dijimos, Él llama. ¿Quieres que entre? Sí. Ya, listo. No, Él no llama porque fuiste seleccionado, que es como quieren estas personas. El tema del día de hoy resulta como a estos tiempos, resulta de que el propósito de Dios ya fue cumplido. El propósito de Dios era Jesucristo. Las profecías, todas de aquí en adelante, ¿cierto?, fueron todas cumplidas. Lo que significa que ya nadie tiene un propósito establecido. Porque el propósito de Dios, porque uno, que se entienda aquí bien claro, porque uno se siente con el propósito de hacer cosas para Dios, ¿cierto? Pero eso no hablamos de propósito. Porque, por ejemplo, uno sigue el propósito de Dios. El propósito de Dios ya fue establecido. El propósito de Dios fue Jesucristo. Y eso se cumple después con Jesucristo cuando dice prediquen a las naciones. Ese fue el último propósito que Dios pidió que nosotros hiciéramos. Ya no hay ninguna más profecía. La última que queda es la de la venida de Jesucristo. Y eso no va a elegir a ninguno de nosotros. A menos que usted sea el anticristo. Si usted es el anticristo, tiene su propósito para ser el anticristo. Pero no hay más profecías sobre eso. Incluso los 2 testigos, los que vamos a ver en el Apocalipsis, que también tienen un propósito de Dios, ni siquiera son gentiles, son judíos. O sea, de que de aquí en adelante, ¿cierto?, ninguna persona más puede ser predestinada para un propósito en específico. Porque ya se cumplió. Porque Dios elige a las personas. Perdón, Dios no elige a la persona. Dios elige su propósito sobre la persona. Dios siempre va a cumplir su propósito sí o sí. Contigo o sin ti. Pero el tema es que esto es con el pacto que hizo con Abraham. Y el pacto de Abraham ya se cumplió con Jesucristo. O sea, de que nuestro propósito, el propósito de Dios, ya se cumplió. Lo que significa de que ya nadie puede ser predestinado o llamado a o tener un propósito fijo. Un propósito por el cual Dios te puso. Esto quizás te puede dejar en la ambigüedad. Es decir, oye, entonces si no fui creado para nada, que no vamos a eso. No significa que no fuiste creado para nada. Nosotros estamos hablando de las personas que se creen que nacieron con un fin en específico. Y las personas que nacieron con un fin en específico, nacieron para que Dios se manifestara. Para que se cumpla su plan. Y su plan ya fue escrito. Ya fue hecho. Solamente, como dijimos, queda una pura cosa. Que se cumpla de las profecías.
y que es la venida de Jesucristo. De ahí en adelante, en estos siglos y en estos tiempos, ya nada más se tiene que hacer. Ya no, bíblicamente, ningún hombre más tiene que hacer algo. Solamente predicar el Evangelio, ya que ese fue el último propósito de Dios. Vino Jesucristo, se levantó, y antes de levantarse dice ya, ahora les queda una pura cosa por hacer. Una pura cosa. Prediquen. Prediquen. Y resulta que en estos tiempos, el cristiano de hoy en día le encanta sentirse con algo en particular. Cuando nosotros veamos el libro de Corintios, el tema de los dones, nosotros vemos de que Dios entrega dones, entrega ministerios conforme a lo que necesita la iglesia, a lo que va necesitando la iglesia. Por ejemplo, yo no soy maestro, soy tartamudo. Yo nunca pensé que iba a andar enseñando. Tampoco me gusta. En realidad no me gusta nada, en realidad. Pero el punto es que Dios te trabaja para eso. El tema no me va a estar dispuesto. Porque yo no nací quizás para ser maestro. Yo no puedo decir, es que mi propósito, mi ministerio es ser maestro. Yo no nací para eso. A lo mejor no, a lo mejor sí. Dios está usando su propósito. Está usando, ¿cierto?, lo que Él dijo que iba a hacer, que era predicar el Evangelio. Y con base a lo que estamos aquí, cada uno tiene su rol fundamental. Pero no porque fuimos creados para eso. Sino es porque tenemos que cumplir un rol como cuerpo. Porque es lo que dice el apóstol Pablo. Más adelante, en Romanos 13. Cuando habla del cuerpo de Cristo. Ya uno tiene un rol de cuerpo. No un rol profético como lo tenía Isaac, como lo tuvo Jacob, como lo tuvo Jeremías, como lo tuvo Esdras, como lo tuvo Malaquías, como lo tuvieron Jonás, como lo tuvo todas estas personas que tenían un rol profético que era totalmente distinto. Porque ahora el rol ya se cumplió, ahora nos queda a nosotros hacer otra cosa. Ay, eso no está cuestión. Entonces, comprendiendo esto, nace ahora dos preguntas importantes. Si Dios no elige a nadie, entonces, si Dios eligió su propósito, si Dios se manifiesta por su propósito, ¿por qué elige a dos personas? Y no solamente a esas dos personas, ¿por qué hace una elección sobre elección? Porque Dios no elige solamente a Jacob. Él dice que elige a Jacob y a Esaú. A los dos los elige. Pero después resulta que elige solamente a uno. ¿Por qué lo hace? Resulta de que, como dijimos anteriormente, es muy importante comprender el contexto histórico de estos personajes. Para que se entienda de que ninguno de los dos tenía las obras suficientes como para ser salvo por obras. Y tampoco ninguno de los dos tenían propósitos suficientes como para ser salvo por su propósito. Porque, cierto, como lo mencionamos anteriormente, ellos como personas no eran muy ejemplo a seguir, que digamos. Vemos si ustedes leen Génesis, ¿cierto? Y ven a Esaú y a Jacob, ellos, ¿cierto?, eran personas que creyeron con base a sus caídas. Pero no fueron como José. El José creyó desde un principio. Él sabía quién era Dios, conocía quién era Dios. Él llegó a una tierra donde habían puros paganos y él confiaba quién era Dios, a diferencia de Jacob. Jacob incluso cuando hasta viejo su fe igual era como media así como era como muy humano, él no era como José o como otras personas que como Daniel, no era como Jeremías, ¿cierto? No era como estas personas que realmente desde chiquitito sintieron un contacto directo con Dios. Esaú con Jacob no eran así, eran más asambleístas. Voy a cortar eso. Entonces, la segunda pregunta que dijimos, nosotros hicimos dos preguntas. ¿Por qué los eliges a ellos y por qué hace elección sobre elección? Resulta de que este versículo, este capítulo, sobre por qué Dios eligió a Esaú y a Jacob, es un misterio teológico. La gente dice, los teólogos dicen, que son esos misterios que Dios da que nadie puede descifrar todavía. Pero yo lo descifré, no. Pero que nadie puede descifrar todavía. Porque dicen porque no saben por qué elige a estas personas. Incluso después Pablo en el versículo 13 dice así, dice se le dijo el mayor, dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Da esta profecía que sale
en Malaquías. Ni siquiera lo dice Dios en un comienzo. Lo dice en Malaquías. Pero si nosotros escudriñamos un poco, y me escuchan, vamos a dar una idea de por qué la Biblia dice esto. De por qué Dios eligió a Jacob y por qué eligió a Esaú. Obviamente, ¿por qué hablo de los teólogos? Porque obviamente ellos tienen cosas escritas, son gente con mucho más estudios que uno, con mucho más cabeza que uno, con muchos más libros que uno. Pero son cosas, ¿cierto? Que, por ejemplo, que si las buscan en internet, Dios, ¿por qué creó a Esaú y a Jacob? No les va a salir. Porque no hay una respuesta allí en el cuaderno, así escrita, ¡pum! No, es por esto, otro, que ahí le dice esto. Hay muchas especulaciones, pero todo termina porque Dios es misericordioso. Por eso. Todo termina porque no, es que aún así es un misterio grande, y aparte que Pablo habla de Malaquías. Incluso, Pablo más abajo de esto, dice, cierto, que el que no entienda, mala suerte. Porque los misterios de Dios son grandes, la cuestión. Él sigue, incluso él lo dice. Por eso la gente se agarra por esto. Dice, si Pablo lo dice, a lo mejor él lo entiende. Pero si escudriñamos un poco, podemos entender, podemos, cierto, saber por qué Dios hace esta elección. El versículo que vamos a ver, que Pablo nombra en el versículo 13, sale en Malaquías 1. No sé si lo quieren buscar, porque es muy chiquitito el libro. El último libro está ahí, chiquitito, en Malaquías 1, del 1 al 3. Se los voy a leer. Por si no lo quieren buscar, se los voy a leer igual, porque es importante. Porque después me dicen, me están grupiendo. Malaquías 1, del 1 al 3. Dice así: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes me replican, ¿de veras? ¿Cómo me has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú, y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. El contexto de este versículo. Resulta de que Dios está hablando con su pueblo por medio de Malaquías. Y es una conversación de dar y recibir. Pero el libro completo habla de cómo Dios manifestó su amor a Israel. Y de cómo Israel no lo recibió. Eso es todo el libro de Malaquías. Una conversación de yo te hice esto y ellos responden. Yo te hice esto, ellos responden. Yo te amé acá y ellos responden. Entonces es una conversación. Es como una obra dramática, se podría decir. Es como una obra de teatro. Porque sale ahí, Señor dijo, dice el pueblo. Señor dijo, dice el pueblo. Porque es una conversación directa con ellos. Entonces, el tema es que Dios les está hablando a los israelitas que él los ama y Él los amó. Y el pueblo le dice, a ver, ¿cómo lo ha llamado? ¿Cómo? Entonces ellos ponen en duda su amor. En lo de Malaquías. Le dicen, ¿en serio tú me has llamado? A ver, dime, ¿cómo me has llamado? ¿Sabes cómo yo también le dice él? Eligiendo a Jacob en vez de Esaú. Y ahí termina. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el amor con la elección? ¿Qué tiene que ver? Entonces por eso se dice que es un misterio. Porque uno dice, ¿qué tiene que ver el amor? Con que incluso Dios le está diciendo al pueblo de lo grande que es su amor, eligiendo a Jacob. Entonces uno dice... Por eso se atribuye teológicamente de que es un misterio lo que él quiere decir. Pero obviamente, como todo versículo, antes de ir a la explicación, es importante lo que hemos visto atrás. Recordemos lo que dijimos al comienzo. Pablo comienza hablando de Isaac y Ismael. No tantos nombres, que mucho. Isaac e Ismael. Y Pablo comienza diciendo de que Isaac, ¿qué representa? A Jesucristo. Representa la promesa de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces resulta de que sigue con esto. Sigue con la representación. Isaac representa a Jesucristo. Entonces después de eso le habla de otras personas. De Esaú y Jacob. Todavía. Pero todavía sigue con este esquema de identificar de que somos todos iguales delante de Dios. Porque eso es lo que a él le importa exponer. Le importa por el conflicto que había en Roma, ¿cierto? A él le importa que la gente entienda, que ellos entiendan de que todos somos iguales delante de Dios. Pero les dice con estos versículos,
El tema nomás es que la gente dice, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Resulta de que seguimos con esta comparativa. Isaac representa Ismael representa la primogenitura, ¿cierto? No dada, porque es una primogenitura falsa, porque la promesa era sobre Isaac, ¿cierto? E Isaac representa la verdadera primogenitura, pero con referencia a Jesucristo, ¿cierto? En comparación con Israel y los gentiles, porque los israelitas también, ellos eran primogénitos según la carne, igual como que Esaú. Y nosotros éramos primogénitos, ¿cierto? Pero por medio de Jesucristo. Porque por él fue la promesa de que todos íbamos a ser parte del pueblo. Que es lo que representa. Ahora, Esaú y Jacob representan lo mismo que lo anterior. Isaac representa a Jesús y Jacob representa al pueblo gentil. Al igual que Esaú. Esaú representa también a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué elige entonces a Esaú, perdón, a Jacob y no a Esaú? Netamente por misericordia. Netamente por misericordia. Ahora uno dice, ¿qué tiene que ver la misericordia en todo esto? Que es lo que decíamos anteriormente. ¿Qué tiene que ver el amor en todo esto? ¿Por qué la elección se basa en misericordia y se basa en amor? ¿Por qué? Si Dios hubiese elegido a Esaú, ¿cierto? Jacob tendría que haberse sometido a Esaú. Pero la Biblia dice, en profecía, dice que Esaú se tiene que someter al hijo menor. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros, el judío, también se tiene que someter al hijo menor, que somos nosotros, que es a la gracia. Y eso es lo que representa a Esaú y Jacob. Por eso dice, por misericordia yo los llamé. Porque resulta de que si nosotros, si Dios hubiera elegido a Esaú, ¿cierto? Sería lo mismo de que si Dios hubiera elegido directamente a los judíos. O sea que nosotros los gentiles tuvimos que habernos sometido a los judíos. Y si no hubiéramos sometido a los judíos, ¿cierto? No hubiéramos podido porque ellos estaban llenos de leyes. Leyes que el Señor sabía que ni los judíos podían cumplir. Incluso Él les dice, que lo vimos anteriormente, que las leyes ni siquiera fueron para que ellos las cumplieran. Fueron para que la cumpliera uno, que era Jesucristo. El principio de la ley era para que la cumpliera Jesús, no ellos. Entonces, esta elección era por amor y era por misericordia. Porque por misericordia del pueblo, ¿cierto? Dios sabía que ellos estaban sucumbidos en la ley y estaban cayendo porque estaban alegando mucho a ella cuando nunca fuese el comienzo. Dice, yo los amé tanto a ustedes de que elegí la misericordia para que ustedes pudieran ponerse debajo del hijo menor y acudir a su gracia, al pacto perfecto. Porque el pacto por la ley, ¿cierto? No era igual que el pacto por gracia. Porque el pacto por la ley, ¿cierto? No era perfecto como el pacto por gracia. Porque, ejemplo, en el pacto por gracia, nosotros tenemos esto de, aunque fallemos, podemos seguir perseverando. En la ley era diferente. En la ley, ¿cierto? Era por obras. Era para que, como dijimos, para que uno la cumpliese. No para que la cumpliesen los otros. Porque incluso la gente, la gente en la ley, también era salva por fe. No por la ley, que es lo que ellos tenían concepto. ¿Cierto? Entonces ellos estaban empecinados de que eran salvos por ley. Cuando desde el principio era salvo por fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios elige a uno y al otro? Por misericordia. De uno, de todos nosotros. El pacto de Dios que hizo con el hijo menor era para que el hijo mayor se sometiera al hijo menor. Nosotros representamos a Jacob, porque somos los hijos menores. Y el judío representa a Esaú, porque es el hijo mayor. Por eso le dice eso. Por eso les habla de Jacob y Esaú. Y les habla del libro de Malaquías. Porque ellos quieren, él en contexto, él quiere que entiendan. Él quiere que no dejen de menospreciar a los gentiles. Porque la gracia que se le reveló a los gentiles, ellos también tienen que acatarlas. Porque era la única forma que ellos pueden ser salvos. Pero resulta que esta primogenitura a nosotros no nos va a durar para siempre. Tiene un periodo de tiempo.
En Lucas 21:24, en Lucas 21 completo, Dios, Jesucristo, habla con el pueblo de Israel de cuándo va a retomar Israel su poder. Porque ellos querían volver al poder, ¿cierto? Ellos querían lo que ellos esperaban, un rey que arrebatara a todos los romanos y que se pusieran en el trono. Ellos querían justicia, eso querían ellos. Entonces, Dios le dice todas las cosas que tienen que pasar. Tribulación, que tienen que pasar persecución, que tienen que sufrir. Eso va para ellos, para los judíos, que es importante, no va para los gentiles. Porque después termina el versículo 24, porque entonces llegan los apóstoles y le dicen, y Señor, ¿y esto cuándo va a pasar? Y él le dice, hasta que el tiempo de los gentiles se acabe. O sea, hasta que la gracia termine. Porque la gracia termina cuando viene Jesucristo. Él les explica de que nuestra primogenitura, el pacto que Dios hizo con nosotros, ¿cierto? Por medio de Jacob, en algún momento tiene que desaparecer. ¿Y cómo esto desaparece? Cuando venga Jesucristo. Y nuevamente Dios te va a volver a Esaú, a su pueblo, al hijo mayor. Ahí, ¿cierto? Van a ser, ya eso ya ahí nosotros no nos compete, porque ahí ya van a ser personas con un propósito establecido, que es salvar a su pueblo. Pero hasta el momento, ¿cierto? En el tiempo de los gentiles, no hay nadie que nazca todavía con un propósito establecido, porque ya está cumplido el propósito. ¿Cuál fue? Que naciera uno, ¿cierto? Que representara la elección de Dios. Dios no eligió a Jacob porque era perfecto. Dios eligió a Jacob por nosotros, en representación de nosotros. Todo es representación, porque nosotros no podemos guiarnos en cómo fue Jacob, porque Jacob no fue obviamente no, prácticamente es como nosotros, ¿no? Igual habla de un Dios que no cree, habla y tira para allá, eso uno, predicación. Habla por ti. Es que era la representación. Mis hermanos, Pablo quiere que comprendan este pacto que Dios hizo con el pueblo de Dios y con nosotros. Y Él quiere que entiendan que nosotros somos todos un cuerpo. Somos todos uno. Todos podemos acceder a la salvación por el propósito que Dios eligió. Dios no elige por capacidades, porque nadie tiene capacidades. Que nosotros queremos que lo entendamos aquí en la cabeza. Si tú te sientes apto para predicar en la calle, no es porque Dios te haya dado eso. Y no es porque yo nací para predicar en la calle. No es para eso. Si tú te sientes apto, hazlo. Nosotros, ¿se acuerdan cuando en Romanos 4 hablamos de que uno tiene que entregar sus miembros, los miembros que entregaba al mundo, ahora tiene que entregarlos para Dios? Hablamos de lo mismo. Si el Señor a mí me dio personalidad, y me dio la personalidad de ser de tirar chistes afuera y hacer el alma de la fiesta, y reírme con todo el mundo, también puedo hacerlo aquí en la iglesia enseñando. Pero no es porque Dios me llamó para eso. Es porque Dios me dice, mira, tienes capacidades, úsalas ahora para mí. Igual que el canto. Él no me creó para cantar. Dios, cierto, me dio ese talento, o lo formó con el tiempo, o lo formó quizás la tierra, la genética, no tengo idea, pero yo, cierto, ¿qué hago? Uso mis miembros para salvación, para Dios. Si Dios a ti te da capacidades, no es porque tú naciste para eso directamente. Es porque Dios te da la capacidad para que las uses. Yo sé de que quizás es complicado que o quizás no lo compartan, porque eso es personal, es de aquí adentro. Si tú quieres sentir que el Señor te llama con un propósito, háblalo con Él, escudriñalo con Él. Pero la palabra a nosotros nos enseña que nadie nació con un propósito establecido. De que el único propósito que Dios quiere es cumplir el propósito de Él directamente. Y el propósito de Él, ¿cuál es su propósito ahora? Que todos nos salvemos. Porque ahora eso es lo que Él quiere de nosotros, que todos nos salvemos, porque Él hizo este pacto tremendo por amor, ¿cierto? Para que todos podamos acceder a Jesucristo. ¿Amén?